Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este canal, Historias de Crímenes Reales. Hoy quisiera compartir con ustedes un caso que estremeció la aparentemente tranquila comunidad de un suburbio de Vancouver, en Canadá, a comienzos de marzo de 2022. En ese lugar, con sus casas familiares de fachadas impecables y jardines bien cuidados, ocurrió un crimen que dejó al descubierto el lado más oscuro de la codicia humana y que terminó por cambiar para siempre la vida de quienes conocieron a la víctima. Quiero pedirles de corazón que, si les interesa este tipo de contenido, me ayuden dándole like a este video y suscribiéndose al canal. La persona que perdió la vida en este caso se llamaba Helen Fowler. Tenía 40 años y, a los ojos de todo el vecindario, era alguien dulce y amable, con una ternura infinita que parecía provenir de sus propias dificultades físicas. Estaba confinada a una silla de ruedas debido a una supuesta enfermedad neurológica que, al menos en la superficie, la estaba debilitando desde hacía años. Helen había cautivado el cariño de muchas personas a través de su personalidad positiva y de esa sonrisa con la que a menudo intentaba ocultar su cansancio. Con unas facciones suaves y un largo cabello castaño, transmitía la impresión de fragilidad física, pero también una sorprendente fuerza de carácter que pocos hubieran sospechado. Disfrutaba de la lectura, pasaba buena parte de sus días escribiendo un diario personal y, a pesar de sus limitaciones, asistía de vez en cuando a algunas reuniones comunitarias, donde se discutían temas de salud y apoyo a víctimas de diferentes circunstancias. En ese sentido, tenía contacto con un grupo local que se ocupaba de asistir a personas con enfermedades raras o crónicas y que fomentaba la solidaridad vecinal. Aunque no era muy activa socialmente por sus condiciones de movilidad, quienes la conocían coincidían en que tenía un interés genuino por los demás. Helen Fowler estaba casada con Richard Fowler, un hombre de 45 años, cuya apariencia seria y delgada contrastaba con la imagen frágil de su esposa. Vestía casi siempre de manera formal, y su personalidad distante lo llevaba a permanecer en un discreto segundo plano en eventos vecinales. Sus vecinos lo describían como reservado. Rara vez se veía a Richard participando en actividades comunitarias o incluso compartiendo con otros residentes más allá de un saludo cortés. Sin embargo, cuando Helen necesitaba ir al médico o a sus sesiones de terapia, él solía conducir el auto adaptado y la acompañaba de forma puntual. Al menos en apariencia, cumplía con el rol de compañero. Pero también había algo inquietante en su mirada, cierto matiz de preocupación o tensión que se manifestaba en sus ojos cuando alguien le hacía preguntas sobre la salud de su esposa. Algunas veces salía del consultorio con el rostro crispado y no era claro si se trataba de estrés por la enfermedad de Helen o de algún otro motivo que se mantenía oculto. La relación entre ellos, contada por allegados que tenían la oportunidad de verlos más de cerca, parecía estable, aunque con matices peculiares. Helen llevaba años dependiendo del apoyo de su esposo, pero hablaba poco de su vida personal. Tenía algunos familiares que vivían fuera de la ciudad, quienes la visitaban esporádicamente y procuraban conocer los avances o retrocesos en su estado de salud. Todos, sin embargo, coincidían en que, al margen de cualquier conflicto, los Fowler constituían una pareja funcional dentro de un contexto muy complicado. Richard era su fuente de ingresos principal y aseguraba que los gastos médicos de Helen estuviesen cubiertos. Ella, por su parte, expresaba una fidelidad y una confianza absoluta en su marido, describiéndolo como su ángel guardián cuando conversaba con amistades cercanas. La tragedia salió a la luz un día de principios de marzo, cuando una persona cercana a la pareja se presentó en la casa de los Fowler para llevar algo de comida y charlar con Helen,
pues deseaba compartirle nuevas opciones de rehabilitación que se habían estado planteando en el grupo local de apoyo a personas con enfermedades. Al entrar en la vivienda, encontró un silencio inusual, a pesar de que las luces de la sala estaban encendidas. Tras unos minutos de búsqueda y llamados, esta persona subió al dormitorio donde normalmente descansaba Helen. La escena fue sobrecogedora. Helen se encontraba sin vida, aparentemente en su cama, con una expresión de angustia reflejada en el rostro. Durante los primeros minutos, la persona que la descubrió pensó que quizá había fallecido por complicaciones naturales de su supuesta enfermedad neurológica. Sin embargo, tras la llegada de las autoridades y el personal forense, surgieron dudas inmediatas. Había marcas en la región de su cuello y un moretón extraño en el lateral de su cabeza, que no se correspondía con una caída habitual o un ataque de su condición. No tardó en llegar un equipo de paramédicos, pero ya no había nada que hacer. La investigación recayó principalmente en dos agentes, un detective principal y una investigadora forense experimentada, que comenzaron a buscar pruebas en la escena del crimen. Él era meticuloso y con un largo historial de casos complicados a sus espaldas. Ella, con un ojo clínico para detectar detalles forenses que pasaban desapercibidos para la mayoría. Junto con otros oficiales, acordonaron la casa y empezaron a recopilar huellas, muestras de cabello y cualquier otra pista que pudiera darles una visión más clara de lo ocurrido. También pidieron documentos médicos de Helen y estudiaron el historial reciente de sus citas con especialistas. Lo que al principio parecía un posible fallecimiento por causas naturales, se transformó rápidamente en una investigación criminal por homicidio. Las lesiones en el cuello parecían ser un indicio de un acto de estrangulamiento o sofocación, y la autopsia posterior terminó de confirmar que había sido asfixiada. La hora aproximada de su muerte se determinó en la madrugada del mismo día, y, ante las autoridades, surgieron las primeras sospechas. ¿Quién podría tener acceso a Helen a esas horas y, aún más, un motivo contundente para quitarle la vida? Mientras tanto, Richard Fowler se mostró excesivamente nervioso cuando la policía le solicitó su declaración. Explicó que había estado fuera haciendo unos encargos y afirmó no haber encontrado a su esposa con vida al regresar. Sin embargo, sus declaraciones caían en contradicciones, sobre todo al describir qué tipo de recados había realizado o el horario exacto en que había salido y regresado a la vivienda. El detective principal y su equipo revisaron las cámaras de seguridad de la cuadra y descubrieron que su auto se movió de la cochera más tarde de lo que Richard afirmaba. Además, algunos vecinos indicaron que escucharon ruidos extraños en la casa de los Fowler alrededor de medianoche, seguido de un fuerte golpe, aunque ninguno se atrevió a llamar a la policía en ese momento. Conforme avanzaron las entrevistas, salió a relucir un detalle inquietante. Unas semanas antes de la muerte de Helen, Richard había aumentado de forma notoria el valor del seguro de vida de su esposa. Ante preguntas específicas, él se defendió diciendo que temía las enormes cuentas médicas que podrían surgir si la enfermedad de Helen empeoraba de forma repentina. Sin embargo, no cuadraba el hecho de que el seguro incluyera una cláusula especial que, en caso de muerte accidental o repentina, implicaría una compensación económica bastante alta. Si Helen simplemente hubiera fallecido por un deterioro de su condición neurológica, esa cláusula no se aplicaría y la suma sería mucho menor. Cuando se descubrió este detalle, la situación de Richard se complicó aún más. Un nuevo giro se produjo cuando la investigadora forense encontró documentos en un armario en desuso de la habitación principal, detrás de algunos objetos cubiertos de polvo. Se trataba de copias de exámenes médicos aparentemente alterados, donde se daba la impresión de que Helen tenía un diagnóstico sumamente grave y sin posibilidad de mejoría. Dichos papeles resultaron ser
de acuerdo con peritajes posteriores, informes manipulados. Al cotejarlos con registros oficiales, se halló que en realidad el estado de Helen no era tan terminal como se creía. Al contrario, existía la posibilidad de que su condición mejorara de forma significativa. Incluso un médico especialista, que por mucho tiempo había insistido en una terapia más intensiva y en un apoyo familiar más adecuado, dijo a las autoridades que la evolución de Helen en los últimos meses apuntaba a una lenta pero palpable recuperación. De confirmarse este progreso, Helen habría podido retomar una vida menos dependiente y quizás habría descubierto que su esposo había manipulado su historial clínico. El detective principal barajó la hipótesis de que Richard temía que todo su montaje se viniera abajo y que, al enterarse de las perspectivas favorables de Helen, consideró que su plan de beneficios económicos podía esfumarse. La investigación penal cobró más fuerza cuando comparecieron varias amistades y antiguos compañeros de trabajo de Richard. Una persona que había sido su colega confesó que, meses atrás, notó que Richard hacía comentarios ambiguos acerca de que la enfermedad de su esposa no mejoraría nunca, y llegó a expresar, en tono de evidente frustración, que no podía seguir cubriendo tantos gastos. Otra testigo declaró que había escuchado a Helen preguntar si existían otros médicos que ofrecieran segundas opiniones, pero que no se atrevía a contradecir a su marido. Este clima de manipulación psicológica se reforzó con el hallazgo de correos electrónicos donde Richard consultaba con un abogado especializado en finanzas sobre cómo proceder si su esposa fallecía de manera inesperada. Si bien los correos podían responder a la inquietud de alguien que cuida a un familiar enfermo, se transformaron en un indicio más de que él albergaba planes poco claros. El detective principal, con la colaboración de un par de oficiales expertos en perfiles criminales, interrogó de nuevo a Richard. Esta vez lo enfrentaron directamente con la información sobre los documentos falsos y la cláusula de seguro. Richard vaciló, tartamudeó y ofreció respuestas que no tenían coherencia. Sostuvo que su intención era proteger a Helen y que toda la documentación era parte de una trágica confusión, pero cada palabra lo hundía más en un pozo de contradicciones. Paralelamente, se investigó a otras personas del entorno familiar y social de Helen. Algún excompañero de escuela que regresó a la ciudad, un pariente lejano que llegó durante la semana del crimen y varios vecinos que habían interactuado con la pareja. No se encontró ningún móvil que señalara a alguien más como responsable. El círculo se cerró en torno a Richard con firmeza. La confirmación definitiva llegó cuando, en un cofre de seguridad oculto en el sótano, la policía encontró recibos de pagos a un médico en otra provincia, en los que, al parecer, se habían comprado informes alterados. El detective principal analizó la correspondencia que acompañaba los recibos, y allí figuraban indicaciones para conservar el secreto y promesas de más dinero si continuaban las gestiones necesarias para sostener el diagnóstico devastador de Helen. Todo indicaba que Richard la había mantenido bajo un control férreo, asegurándose de que se sintiera cada vez más dependiente e incapaz de salir a buscar nuevas opiniones médicas. De ese modo, él obtenía el doble beneficio de percibir ayudas y de sostener un futuro cobro por la póliza. Cuando Richard Fowler fue finalmente detenido, su semblante reflejó una mezcla de rabia y desesperación. Sin embargo, el proceso judicial distaría de ser sencillo. En la corte, la fiscal presentó con detalle los hallazgos forenses, los registros de la compañía de seguros y los informes manipulados que señalaban a Richard como autor intelectual y material de la muerte de Helen. La defensa, por su parte, intentó argumentar que la condición de Helen podría haberla hecho susceptible de un colapso fatal y que la manipulación de documentos no era más que un acto desesperado de un hombre asustado por las cuentas médicas.
Intentaron también cuestionar la validez de los testimonios de quienes habían escuchado comentarios incriminatorios, señalando contradicciones o intereses ocultos. Pero cada una de estas maniobras se vio debilitada por las pruebas irrefutables. La autopsia, que señalaba una muerte por asfixia, los horarios en los que Richard no podía explicar con claridad dónde se encontraba, y sobre todo el hecho de que él ya había preparado la reclamación de seguro apenas unas horas después de que se hallara el cuerpo de Helen. El juicio siguió un camino tenso, con declaraciones cruzadas y la presencia de una jueza que se mostró rigurosa y concisa en sus instrucciones al jurado. El equipo de la Fiscalía llamó a testificar a la investigadora forense que describió cómo había sido hallado el cuerpo de Helen, y se presentaron imágenes de la escena del crimen que revelaban las marcas de lucha. Aunque su movilidad era limitada, la víctima mostraba señales de un forcejeo desesperado, lo que contradecía la versión de Richard de haberla hallado ya sin pulso y sin señales de violencia. Con la acumulación de evidencia y la labor de los peritos, no quedó demasiado espacio para la duda razonable. Finalmente, el veredicto llegó de manera contundente. Richard Fowler fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua, con la perspectiva de pasar un largo periodo en prisión. Durante la lectura de la sentencia, un silencio sepulcral reinó en la sala. Nadie podía comprender del todo cómo el hombre que, en teoría, debía velar por Helen, la engañó y la sometió a la mentira de una enfermedad incurable para luego arrebatarle la vida. Tras la conclusión del juicio, varios vecinos que habían sentido pena por Richard y compasión por el estado de Helen expresaron un asombro profundo. No podían concebir que, detrás de la fachada de un matrimonio que parecía unido por la adversidad, se escondieran intenciones tan perversas. En cuanto a las consecuencias posteriores a ese fatídico final, la casa en que vivían los Fowler permaneció sellada por un tiempo y luego fue vendida por parientes lejanos para cubrir algunos gastos legales. El grupo local de apoyo a víctimas y personas con enfermedades crónicas organizó una pequeña vigilia en honor a Helen, a la que asistieron varias personas que recordaban su calidez y su coraje frente a la adversidad. La noticia generó un debate intenso en la comunidad sobre la importancia de una mayor supervisión de las instituciones aseguradoras y de la necesidad de que los pacientes cuenten con varias opiniones médicas independientes. Incluso se propuso una iniciativa para que otras personas que sientan que sus diagnósticos podrían estar siendo manipulados o que necesiten ayuda para enfrentar procedimientos sanitarios complicados, tengan un canal de denuncia más expedito. Lo que queda de esta historia es la reflexión de cuán frágil puede ser la vida cuando la avaricia se impone a la solidaridad. Nadie en ese apacible suburbio habría imaginado que algo tan atroz pudiera ocurrir tras las paredes de una casa bonita y un césped impecable, donde una mujer luchaba por recuperarse con la esperanza de llevar una vida más plena. Pocas veces se ha visto un caso en el que los indicios apunten tan claramente a la persona más cercana de la víctima como responsable del crimen. Ciertamente, la comunidad no volvió a ver, con la misma inocencia, las relaciones que aparentemente lucen perfectas desde el exterior. Después del juicio, varias organizaciones de la ciudad remarcaron la importancia de la transparencia en temas de salud y de la denuncia de cualquier señal de manipulación o maltrato, por sutil que parezca. Quiero despedirme con unas breves palabras desde mi corazón. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado hasta aquí. Como mujer que cuenta estas historias, siento una profunda responsabilidad por compartir estos casos y concientizar acerca de lo frágil que puede ser la confianza. También espero que, en medio de la tristeza que genera un relato así, recordemos que juntos podemos exigir justicia y protección para quienes más lo necesiten. Les agradezco con todo mi ser por ver el video hasta el final.
Para mí es muy valioso que se interesen en estos casos y reflexionen sobre ellos. Me encantaría invitarlos a continuar explorando el canal. Tengo más historias inquietantes y análisis de investigaciones que podrían interesarles. Confío en que estos relatos nos hagan reflexionar sobre lo que sucede a nuestro alrededor y fomenten nuestra empatía. Espero que el próximo contenido también les resulte enriquecedor y los mantenga siempre alerta ante cualquier señal de peligro. Muchas gracias por quedarse y nos vemos en el siguiente caso.